Ok. Listo. Entonces, uno de los teoremas más importantes sobre espacios vectoriales es el siguiente. Ya habíamos hablado de lo que es el núcleo de una transformación y de la imagen de una transformación, lo habíamos definido. Hicimos un par de ejercicios con eso y habíamos demostrado que el núcleo es siempre un subespacio del espacio de salida, ¿no? Y habíamos dejado de tarea demostrar que la imagen, pues era más o menos una idea parecida, ¿no? Pero bueno, se puede demostrar que la imagen es siempre un subespacio vectorial del espacio de llegada, ¿no? Pero ellos tienen una relación incluso más fuerte, que es la siguiente, ¿no? Puede uno relacionarlos por medio de una ecuación, ¿ok? Es algo particular, ¿no? Primero, pues delimitemos. Entonces, tenemos un espacio B, un espacio W y, bueno, que B, como siempre, que B sea de salida y W de llegada, ¿no? Consideramos que esos dos espacios son de dimensión finita. Entonces, claro, como sabemos que el núcleo pues, de una transformación lineal cualquiera, ¿no? Es subespacio vectorial de B. Pues entonces uno puede pensar en la dimensión de este objeto, ¿no? ¿Sí? Puede uno, pues, ponerse a pensar, bueno, el núcleo. Pues, tiene sentido, ¿no? Tomando en cuenta, pues, principalmente que es un subespacio vectorial, ¿no? Es decir, es un espacio vectorial. Y por el teorema de Hamel sabemos que todo espacio vectorial tiene base, entonces, pues, a todo espacio vectorial en última le podemos sacar una dimensión. Además, como B y W son de dimensión finita, entonces uno puede, pues, deducir que la dimensión de su subespacio es menor o igual que la dimensión de B, ¿no? ¿Sí? Entonces, y esto, bueno, esto es menor que infinito. Entonces, esta también es menor que infinito y, bueno, ya sabe uno que es menor o igual que la dimensión de B, ¿no? Y eso se puede demostrar, que todo subespacio, pues, es como algo trivial en últimas, ¿no? Que todo subespacio vectorial de un espacio vectorial es de dimensión finita, tiene una dimensión más pequeña, ¿no? O la misma, dependiendo si es el mismo, ¿no? O todo su espacio propio tiene que tener una dimensión más pequeña. Y el ejercicio es como que muy sencillo, ¿no? Me parece a mí que uno puede simplemente decir algo como, suponga que no, ¿no? ¿Cierto? Suponga que la dimensión del subespacio es más grande, entonces quiere decir que tiene una base, pues, más grande que la base del espacio vectorial B. Y como tiene una base más grande, entonces y toda esa base tiene que estar contenida en B. Eso implica que tenemos un subconjunto linealmente independiente muy grande en B, y eso no puede ser. ¿Okay? Que la base está bien definida. No, eso por un lado, ¿no? Y bueno, y uno puede hacer el asunto de manera análoga, ¿no? O sea, análogamente, pues uno deduce lo mismo con respecto a la imagen, ¿no? Que la dimensión de la imagen de la transformación lineal tiene que ser menor o igual que la dimensión, pues, del espacio del que es subespacio, ¿no? En este caso, tiene que ser menor o igual que la dimensión de W, ¿sí? Notar que estos son números, ¿no? Pues, en últimas, eso es lo que quiero decir con que haya dimensión finita, ¿no? Entonces, esos dos numeritos son números por demás enteros, ¿no? Entonces, hay una forma de relacionar esos dos números que están aquí. Y es precisamente lo que uno llama el teorema de rango nulidad, ¿no? Y la demostración por demás es como más o menos sencilla, o por lo menos fácil de seguir. Bueno, entonces con eso ya en mente, ¿no? O sea, con esta hipótesis que va aquí, que parece que no dice nada, pues ya estamos diciendo mucho, porque estamos diciendo, bueno,
Eso quiere decir que la dimensión de la imagen y la dimensión del núcleo pues son números. Y ahora vamos a ver cómo relacionamos esos números. Entonces, tenemos una transformación ahí entre esos dos espacios de dimensión finita. Eso implica que esos dos números, como ya dije, esos son números enteros. La dimensión del núcleo y la dimensión de la imagen. Si los sumamos, siempre vamos a obtener la dimensión del espacio vectorial, ¿no? Y la prueba más o menos sencilla, ¿no? Bueno, puede poner uno una idea y dejarlo como ejercicio. Parece a mí que puede ser un buen ejercicio. Pista. ¿Sí? Algunos libros le colocan a eso hint. Pista para demostrar este cuento. Sea beta una base de B, entonces beta prima igual a beta interceptado con el núcleo es base del núcleo. O por lo menos un conjunto linealmente independiente del núcleo. Un momentico. Se le cayó. También te reclamo. ¿Ya nos salimos? XD. Luis Fernando, ahora soy admin. Soy admin.
En este momento es que nos empezamos a salir. Hace que envíe el correo y diga que no vuelve. El admin dice que sí. Está reteniendo. El admin termina la reunión. Bueno, llamada escribía para saber si alguno quería o sabía del juego Mobile Legends, para que si no lo tienen, pues que lo instalen, y los que lo tengan, por favor, pues que sigan mi cuenta, Axelro. Yo juego tanque, así que tengan 6 de 10, garantizado que los voy a proteger. El spam. Sí. Al menos no promocionen no ver productos Herbalife. Así, Axelro. Ah, llegó el profe. Ok, se cayó por un momento. Estamos de vuelta, qué pena. Estamos por acá. Espera, a ver. ¿Sí me escuchan bien, cierto? Sí. Ok. Apareció un letrero todo extraño. Ok. Tenemos esta relación acá y pues lo que estábamos diciendo es que podemos tomar una base de B y a partir de ella pues podemos interceptarla, ¿no? O bueno, interceptarla con el núcleo, o si quiere podemos seleccionar de esa base que está en el núcleo para de esa forma formar otra base, formar una base pero ahora del núcleo, ¿no? ¿Sí? Y los vectores que sobren pues pueden ser trasladados a W por medio de la transformación para que intentar formar una base de la imagen, ¿no? Esa es la idea básica. Bueno, un corolario es un resultado que se deduce inmediatamente de un teorema, ¿no? Entonces, bueno, tenemos este teorema acá que básicamente nos dice, bueno, si tenemos una transformación lineal entre B y W, entonces la dimensión de B es la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. Acá tenemos una transformación lineal. ¿Cuál es el chiste? Que conocemos la dimensión de B, ¿no? En este caso la dimensión del espacio de salida, ¿no? La dimensión de Rn, pues sabemos que es n. Entonces, si utilizamos el teorema que supuestamente tenemos antes, pues lo único que cambiaría en realidad sería que esta dimensión de B, vamos por n, ¿no? Porque ya sabemos la dimensión que tiene el espacio de salida, ¿no? ¿Okay? Entonces, la misma idea se tiene esto. Definición sobre una base. Teorema sencillo. Voy a hacer hasta un ejercicio. Pero bueno, voy a intentar hacerlo. Vamos a hacerlo a ver. Entonces, para conocer una transformación, basta que esta esté definida sobre una base B de B. Prueba o demostración. Entonces, intentemos explicar qué es lo que en última nos está diciendo acá, porque de pronto no se entiende qué es lo que está
¿qué es lo que nos, para qué sirve esto en realidad, no? Una cosa como muy sencilla. Muy puntual también. O sea, tenemos un conjunto, ¿no? Vamos a dibujar esto lo mejor posible, a ver. ¿Sí? ¿Sí? Tenemos un conjunto, pues, B, ¿cierto? Otro W, pues, en realidad son un poco más que conjuntos, ¿no? Son espacios vectoriales. Y yo los relaciono el uno con el otro por medio de una transformación lineal T, que eso lo que quiere decir es una función que transforma vectores de B en vectores de W, de tal forma que esa función respeta la suma y respeta el producto. Eso es todo. Claramente, pues los espacios vectoriales yo diría que uno puede categorizarlos de dos formas, ¿no? O son finitos o son infinitos, ¿no? Y los que uno más encuentra son los infinitos. No estoy diciendo de dimensión infinita, me refiero a infinitos. Por ejemplo, R2. R2 tiene dimensión finita, ¿no? Tiene dimensión 2. ¿Sí? Pero como conjunto tiene, pues, infinitos vectores, ¿no? ¿Sí? Tiene infinitos elementos. Infinitos vectores porque pues está, no sé, eso es de pronto extra, 1, 1, 3, 2, pi Euler, bueno, hay muchísimas cosas ahí adentro de R2. Entonces esta transformación como tal está lidiando aquí con infinitas cosas, ¿no? Que hay muchísimo material, muchísimo elemento, ¿sí? Y obviamente, si yo me paro en esos vectores, por ejemplo, no sé, en este, pues la transformación tiene que ser capaz de transformarme ese vector X en acá un vector, no sé, Y de W, ¿sí? O sea, tiene que ser capaz de hacerlo para todos estos infinitos vectores. Pero hay como una parte de vectores en, ¿cómo decirlo? Un conjunto de vectores excepcionales en cierto sentido, ¿no? Que es lo que uno llama una base, ¿no? ¿Sí? Acá está este. Y son contaditos con los dedos de la mano, ¿no? Son poquitos los vectores de la base. ¿Sí? Estamos considerando un espacio de dimensión finita. Entonces, lo que está diciendo el teorema es que a pesar de que hay muchísimos objetos ahí adentro de B, ¿no? De que hay infinitos vectores, en realidad, pues para mí me es suficiente saber cómo se comportan este grupito selecto, ¿no? Lo que es la base. ¿Sí? O sea, yo con que sepa la base a dónde la envié, eso me es más que suficiente para conocer la transformación lineal. ¿Sí? Incluso, si solamente me dicen de esos 4, como aparecen ahí, solamente me dicen a dónde mandé esos 4, ya con eso conozco la transformación lineal. No me importa que haya infinitos que quedaron por fuera, ¿no? O que no esté considerando. ¿Okay? Eso es lo que en realidad está diciendo este teorema. Con que uno sepa a dónde fue la base, con eso ya tiene suficiente. ¿Sí? Para conocer una transformación lineal, basta que ésta esté definida sobre una base de B. ¿Okay? Bueno, ahí tenía yo prueba. Vamos a escribirla. Voy a demostrar esto. Entonces, ¿cómo así que me basta con que conozca unos poquitos? A ver. Acá. Suponga, entonces, pues eso es la hipótesis que B igual a B1
B2, Bn. Suponga que eso es una base de, pues, de B pequeña. ¿Sí? Y que conoce las imágenes de esa base. ¿Bien? Conozco las imágenes de esa base, o sea, sé cuánto da T de B1, sé cuánto da T de B2, sé cuánto da T de B3, y así sucesivamente. ¿Okay? ¿Sí? Conozco todos, les voy a trasladarme al tablero otro para que esto quede guardado. Bueno, iba a borrar eso, pero ¿para qué no? Muy bien, estoy por acá, sí. Como exagerar, pero bueno. Ok, y vamos ahí. ¿Sí? Quiero demostrar que para conocer una transformación lineal que va de B en W, basta solamente con saber hacia dónde va una base. Entonces, supongo primero que conozco una base, B igual a B1, B2, Bn, una base de B, y que conozco todas las imágenes adentro de esa base. Listo. Con eso, ahora, voy a tomar un B que pertenezca al espacio B arbitrario. Entonces, de las infinitas opciones que me da el espacio como vector, voy a tomar uno cualquiera y voy a encontrarle la base. Perdón, voy a encontrarle la imagen. ¿Sí? ¿Sí? Entonces tengo que, o sea, de primerazo, ¿qué es lo que pasa? Esto sí no lo conozco. Pero puedo llegar a conocerlo y eso es lo que voy a demostrar. Con eso va a ser suficiente para que este teorema quede hecho. Entonces, ¿ok? Sea B que pertenece a B, como B es base, entonces existen escalares alfa 1, alfa 2, alfa n, escalares, con
B, una combinación lineal de los vectores de la base. O sea, B es la sumatoria de alfa i de i desde i igual a 1 hasta n. O si lo prefiere usted y no le gusta ese cuento de las sumatorias, pues eso es alfa 1, B1 más alfa 2, B2 más alfa n, Bn. ¿Ok? Entonces ya tengo algo de información sobre ese vector B. Acá. ¿Sí? Pero yo necesito saber cuánto da la imagen de eso, ¿no? Es decir, ¿qué es T de B? Pero bueno, como ya tengo información, yo sé que B es esa sumatoria ahí. Entonces T de B es T. Bueno, de esa sumatoria escribámosla así. Alfa 1, B1 más alfa 2, B2 más alfa n, Bn. ¿Ok? Pero resulta... Ay, aquí me faltaba algo. Bueno, hubiera podido correrlo un poco. Pero resulta que T es una transformación lineal por hipótesis. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que T es decir, que yo las sumas las puedo soltar y los escalares los puedo sacar de esa transformación. Es decir, esto me queda convertido en alfa 1 por la imagen de B1 más alfa 2 por la imagen de B2 más alfa n por la imagen de Bn, ¿no? ¿Sí? Pero resulta que yo todos estos vectores que están acá los conozco. Resulta que todos estos vectores son conocidos para mí. Por tanto, T de B también lo conozco. ¿Sí? Entonces T de B también lo conozco y eso termina la prueba. O sea, basta con que yo conozca qué es lo que pasa con una base para saber cómo funciona la transformación lineal, ¿no? Pudiéramos hacer un ejemplo de esto. Yo creo que de pronto con eso se entiende más. Ejemplo. Sea T que va de... Bueno, claro que también ya pues se puede hacer de dos formas, pero bueno. T que va de R2 en R3. Una transformación lineal, ¿no? ¿Sí? Tal que T de 1, 2 es 0, 1, 1
y t de 1,5 es igual a 1, 0. Entonces tenemos una transformación lineal que me transforma vectores de 2 dimensiones en vectores de 3 dimensiones. Me dicen que la transformación a 1, 2 lo transforma en 0, 1, 1 y a 1, 5 lo convierte en 1, 0, menos 1. ¿Sí? Viene la pregunta. H, T, no sé, de 4 y 11, una cosa así. Ya, eso es todo lo que me dice acá el ejemplo o el ejercicio, ¿no? Me dan una transformación lineal, la transformación lineal R2 en R3, es lineal. A 1, 2 lo convierte en 0, 1, 1 y a 1, 5 lo convierte en 1, 0, menos 1. Y me dicen que H cuánto vale pues la imagen de 4, 11. Entonces, ¿yo cómo soluciono este ejercicio? Pues en últimas, aquí nos dijeron cómo solucionarlo, ¿sí? Me dijeron, bueno, considere una base de la que usted conozca, cómo se comporta la transformación, y luego aplique la linealidad al vector que quiera transformar. Le va a quedar en términos de los elementos que usted conoce, ¿sí? Solución. La solución es la siguiente. ¿Qué pasa con 1, 2 y con 1, 5? Pues esos dos vectores forman una base. Note, y bueno, y ese note es como cuando en el libro le dicen a usted los detalles quedan como ejercicio para el lector. Entonces note el conjunto formado por los vectores 1, 2 y 1, 5 base de R2, ¿no? Entonces esto es base ¿sí? Entonces estamos en el campo de lo que nos dijo el teorema anterior, ¿no? Tenemos una base del espacio de salida y conocemos todas las imágenes de la base, de esa base, ¿no? Entonces hay que hallar T de 4, 11, ¿no? Además, sean alfa y beta números reales tales que bueno, como es una base, quiere decir que cualquier vector, en este caso 4, 11, puede escribirse como combinación lineal de la base, es decir, existen escalares alfa y beta tales que al multiplicados por 1, 2 y por 1, 5, el resultado sea 4, 11. Y bueno, el resto sería pues encontrar esos escalares, pero pues eso es un ejercicio casi que trivial, ¿no? Es un sistema de ecuaciones 2×2. Vamos a solucionarlo rápidamente. Es alfa más beta da 4. 2 alfa más 5 beta da 11. Multiplicamos la primera por menos 2, por ejemplo. Tenemos menos 2 alfa, menos 2 beta, da menos 8. 2 alfa más 5 beta da 11. Podemos sumar estas dos ecuaciones. Bueno, 3 beta
A 11 menos 8, 3. ¿Cierto? Lo que quiere decir que beta da 1 y que alfa da 3, ¿no? ¿Sí? Y bueno, y uno puede revisar las ecuaciones y se da cuenta que eso es cierto. Ahora sí. Entonces, pero bueno, no hemos terminado el ejercicio porque el objetivo es hallar T de 411. Eso es precisamente lo que vamos a hacer. Entonces, T de 411 es igual a la imagen de 411, pero 411 es 3 alfa multiplicado por 1, 2. Más, más 1 que multiplica 1, 5, ¿no? ¿Cierto? Por las propiedades de transformación lineal, eso es 3 veces T de 1, 2 más una vez T de 1, 5. ¿Sí? Igual a 3 veces Ok, ¿me están escuchando? Porque está como extraño. Ah, sí, pero parece que sí me escucha. Sí, profe, lo vimos. Sí, sí, pro. Ok, como raro este cuento. Ok, 3 veces T de 1, 2. T de 1, 2 era 0, 1, 1, ¿no? 0, 1, 1 y el otro es 1, 0, menos 1. ¿Sí? Listo. Entonces, la imagen de 4 es 3 por 0, 0 más 1, 1. 3 más 0, 3. 3 menos 1, 2. 1, 3, 2. Y está terminado el ejercicio. Acá, vamos a ver un poquito aquí la vista. Pues creo que es como muy directo, ¿no? Pero vamos a dejarlo por acá un momento. Y con eso hemos probado este teorema que está acá, ¿no? Que basta con definir una transformación en una base. Eso también sería
Bueno, esto tiene que ver también con cambio de base, ¿no? Porque obviamente, pues, por ejemplo, para el ejercicio que acabamos de hacer, ¿qué utilicé? Pues utilicé una base de R2 que no es la canónica, ¿no? ¿Sí? O sea, esto funciona sin importar qué base usted utilice. Claro que hay que ser cuidadoso cuando usted vaya pues, a hacer ese cambio como tal. Ok, listo. Entonces esto ya está. El siguiente problema, el problema de los isomorfismos. Entonces, bueno, de esto ya habíamos hablado un poco. Todo este cuento de las relaciones o de las flechas o de los morfismos, etcétera, funciones, demás, todo eso en realidad nace por la necesidad de ser capaz, primero, de relacionar objetos, ¿no? Tenemos que ser capaces de relacionar estructuras, ya sea una estructura de conjuntos o una estructura de grupos o una estructura de difiomorfismos. Si hay alguien que vaya a llegar hasta hacer cálculo de variedades, por ejemplo, no sé, gente muy interesada en eso últimamente, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero la idea siempre es la misma, ¿no? O sea, tenemos dos objetos. Quiero como que ser capaz de compararlos, ¿no? Sí. Entonces lo hago a través de una flecha o, bueno, de un morfismo en cierto sentido, ¿no? Que es una función en realidad. ¿Sí? Generalmente, por lo menos. ¿Ok? Y acá habíamos dicho que nosotros en cuanto a espacios vectoriales, pues las flechas o las relaciones que a uno le interesan son, pues, las relaciones ¿entre qué? Las relaciones llamadas transformaciones lineales, ¿no? Pero bueno, ahorita ya viene la hora de hablar particularmente de cómo funciona eso. O sea, listo, se entiende. Si yo quiero ser capaz de comparar espacios vectoriales o si quiero ser capaz de comparar, sí, espacios vectoriales, tengo que hacerlo por medio de transformaciones lineales. Perfecto. ¿Y cómo lo hago? ¿Sí? O sea, si existe una transformación lineal entre dos espacios, ¿ya son el mismo? Pues no, porque ahorita, pues, en el ejercicio que acabamos de ver, teníamos una transformación lineal, ¿no? Entre R2 y R3, ¿correcto? Sin embargo, pues, esa transformación lineal, pues, va de un espacio de dimensión 2 a un espacio de dimensión 3. Estos dos espacios no pueden ser más distintos y simplemente hay que mirar como que el dibujo, ¿no? ¿Sí? Si yo fuese a dibujar el primer espacio, es una cosa como de estas, ¿no? Un plano. Y si yo voy y dibujo el espacio R3, pues es algo no tan feo, pero algo más o menos así. Tiene una dimensión más, ¿no? Entonces existe un concepto de ortogonalidad extra ahí, ¿no? Que es relevante, ¿no? O sea, ya no solo me importa el ancho ni el largo, sino también tengo que tener en cuenta la profundidad. Entonces son muy diferentes, ¿no? O sea, a pesar de que existe una transformación lineal entre ellos, es más, existen varias, pues no cabe duda de que son muy distintos. Entonces la pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo yo sé por medio de transformaciones lineales cuando dos espacios son el mismo? ¿Sí? Esa es la pregunta, ¿no? Tengo dos espacios, quiero mirar si son el mismo o no. ¿Cómo hago? ¿Sí? Ya es cuando nacen los isomorfismos. Ya habíamos hablado de eso un poco. Pues en últimas es una transformación lineal que es biyectiva, ¿no? ¿Sí? Si yo tengo una transformación lineal que es biyectiva, pues los dos espacios son la misma cosa, ¿sí? De pronto como conjunto no lo sean, pero sí como estructura algebraica, ¿no? Y eso se ve mucho también en topología, ¿no? Eso no habla de espacios topológicos, ¿no? Puntos X,
conjuntos yes. Y bueno, y uno puede definir funciones de uno en el otro, funciones continuas, por ejemplo. ¿Sí? Una función continua. Pero eso no me garantiza inmediatamente que sean el mismo. Lo que tengo que hacer es que sea una función que sea bicontinua, ¿no? O sea, que sea continua, biyectiva, y que uno pueda devolverse con la inversa de manera continua, ¿no? Acá una función f a la menos 1, ¿sí? Que también sea continua, ¿no? Eso no pasa siempre. Entonces ya explicamos cuál es la solución del problema. Vamos a enunciarla. Bueno, podemos dar ejemplos, ¿no? El espacio R3 y el espacio P2, ¿no? Ya lo habíamos dicho, o sea, R3 es una cosa de este estilo, ¿no? Sus vectores son vectores ordenadas A, B, C. Eso es lo que hay adentro de R3. ¿Sí? Por otro lado, en el espacio de polinomios reales P sub 2, ¿qué es lo que tengo? Pues tengo polinomios, ¿no? Cosas así, ¿no? Polinomios P de X igual, tiene una fórmula AX al cuadrado más BX más C, por ejemplo. Entonces, obviamente, no pueden ser más distintos. Uno es un vector tridimensional, es una flecha, si se quiere, ¿no? Pues eso se puede dibujar, ese vector en R3. Y el otro, pues es un polinomio que es una cuadrática, es una cosa como de este estilo, ¿no? Uno es una cosa de este estilo y este otro es una cosa de este estilo. No son la misma vaina. Sin embargo, pues uno se da cuenta del paralelismo que hay entre el uno y el otro, ¿no? Hay un primer numerito A que es relevante, un segundo numerito B que no deja de ser importante tampoco, es bastante relevante también, y un tercer número C, ¿no? ¿Sí? Entonces, claro, bueno, y la X no es así, no es relevante porque nosotros sabemos que todo polinomio de grado 2 lleva esa estructura de X al cuadrado, X y un numerito solo. Lo relevante es esas constantes, ¿no? Lo que diferencia un polinomio de otro en última son esos números, ¿sí? Los números que acompañan a las X. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que esos dos espacios en última son la misma cosa. El espacio P sub 2 y el espacio R3. Porque pues se da uno cuenta que el espacio R3 depende exclusivamente de A, B, C. O sea, yo para conocer ese vector tridimensional depende exclusivamente de conocer cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Lo mismo para el polinomio de grado 2 que está ahí. Para conocer ese polinomio, pues lo único que yo necesito en realidad es conocer A, conocer B y conocer C. Si conozco eso, pues ese polinomio ya lo puedo dibujar, etcétera. Pues esas cosas que son tan chéveres en cálculo 1, ¿no? ¿Okay? Entonces, estos dos espacios, pues serían un ejemplo de dos espacios que son esencialmente el mismo, ¿no? Son esencialmente el mismo. Un ejemplo más chévere, R2 y C. Ese es muy interesante porque uno no o sea, y eso es como muy común, ¿no? Uno piensa las cosas, ¿no? O sea, si un objeto es una matriz, listo, es una matriz y punto, no es un vector, no es una transformación lineal, etcétera, es una matriz, ¿sí? Pero eso es un asunto de ser como cerrado de mente, ¿no? Porque en realidad una matriz es una transformación lineal, y eso ya lo dijimos cuando hablamos por primera vez de transformaciones lineales, ¿no? Que toda transformación lineal entre espacios, pues, de dimensión finita se puede ver como una matriz y viceversa. Toda matriz, o bueno, toda transformación lineal entre espacios de dimensión finita puede entenderse como una multiplicación por una matriz única, ¿no? Y toda matriz que usted coja también puede irse usted al contrario, ¿no? Toda matriz que usted tenga, eso en realidad define una transformación lineal entre dos espacios Rn, ¿no? Pero bueno, acá también pasa algo parecido. O sea, cuando uno habla de R2, pues uno habla de cositas de este estilo.
AB. ¿Sí? Y bueno, y este R2 es muy diciente también. Pero estos son vectores, ¿no? Es una cosa de este estilo. Por acá va longitud A, ¿cierto? Longitud B. Algo de ese estilo. Eso es AB. Entonces, es un vector, es una flecha. Por otro lado, C no es un conjunto, pues como tal uno no lo llama un conjunto de vectores, ¿no? Sino es un conjunto numérico, ¿no? ¿Sí? Son números. Sus elementos son números. Los números complejos, en este caso. Sin embargo, pues uno ve también el paralelismo acá, ¿no? Y es bastante sencillo de ver. ¿Cómo son los números complejos? Bueno, por allá en cálculo, en álgebra 1 me enseñaron que eran numeritos que podían escribirse como un número A, que era la parte real, y es un número real, más otro número real B, que se multiplica por el número raíz de menos 1, ¿no? O I. ¿Sí? Pero de aquí lo chistoso, esta I es como constante, ¿no? O sea, si yo tengo dos complejos, 3 más 2i, y otro complejo menos 1 más 4i, pues ellos no se diferencian por la i, ¿no? Ellos se diferencian por las otras partes, ¿no? Por este numerito, la parte real, y por la parte imaginaria. ¿Sí? Es decir, lo que es esencial A y el B, que es lo mismo que ocurre acá en R2, ¿no? Tenemos un A que es esencial, tenemos un B también que es esencial. Entonces pasa lo mismo. R2 y C, pues en última son el mismo conjunto. El mismo espacio vectorial, más bien. ¿Sí? Son esencialmente la misma cosa. Y es muy diciente la relación entre ambos, porque cuando a uno le enseñan, bueno, y eso es álgebra 1, ¿no? Pero cuando uno le enseñan a dibujar a R2, pues le dicen R2 es una cosa de este estilo, ¿no? ¿Sí? Plano. De por acá van los reales, que lo llama uno el eje X, y por acá van otros reales, que lo llama uno el eje Y. ¿Sí? Pero en realidad son dos rectas reales perpendiculares, ¿no? Y bueno, eso por un lado. Por otro lado, en álgebra 1 también le enseñan a usted a dibujar a C, ¿no? A los números complejos. Y le dicen, bueno, los números complejos son una cosa de este estilo. ¿Sí? Una recta real vertical, una recta real perpendicular. A una la llama la parte real y a otra la llama la parte imaginaria. ¿Sí? Y así es como se dibujan los complejos. Y bueno, tenemos un paralelismo más entre el uno y el otro, ¿no? O sea, son distintos. Lo que estoy diciendo es, R2 no es lo mismo que C, ¿no? Pero mire ese dibujo. ¿No le recuerda al 1 el dibujo de C, no le recuerda el dibujo de R2? Sí. En últimas estamos dibujando dos planos. Y de esos dos planos tienen dos ejes que son perpendiculares. O sea, los dibujos no pueden ser más parecidos. Y bueno, y los espacios vectoriales no pueden ser tampoco más parecidos. Entonces este sería otro ejemplo de dos espacios vectoriales que son idénticos, ¿no? Voy a ir a poner un ejemplo entonces de pronto más chévere, ¿no? Y este sí es como importante que lo intenten entender ustedes. SN, el espacio de sucesiones, y este de pronto es el ejemplo chévere, porque hasta ahora todos los que hemos hecho son de dimensión finita, ¿no? Este tiene dimensión 3, este tiene dimensión 3, este tiene dimensión 2, este otro tiene dimensión 2, ¿sí? Son espacios vectoriales de dimensión finita. Sin embargo, este último ejemplo que está acá, ambos espacios pues son de dimensión infinita. Bueno. Y nótese que no es suficiente con que sean de dimensión finita para, que sean de dimensión infinita para decir que son iguales. O sea,
O sea, si usted en un ejercicio, bueno, este tiene la dimensión de B es infinito. Y la dimensión de W es infinito. ¿Okay? Entonces B y W son básicamente el mismo espacio. Pues ahí usted está diciendo una falacia. Eso no es verdad. Y eso ya lo habíamos explicado también en sí un poquito. Cuando tuvimos esa discusión de los distintos infinitos, ¿no? Porque, o sea, en nada me garantiza de que estos dos infinitos sean iguales, por ejemplo. ¿Sí? O sea, sé que no tienen fin, pero puede uno ser más grande que el otro, ¿no? Entonces, yo diría que es en los espacios como estos, los espacios que tengan dimensión infinita, donde de pronto este concepto de isomorfismo brilla más. ¿Por qué? Porque en estos, pues uno se sobreentiende qué es lo que pasa, ¿no? O sea, si yo hago la dimensión de R3, me da 3. Si yo hago la dimensión de P sub 2, me da 3. Yo la encuentro. Como tienen la misma dimensión, pues esos dos espacios son isomorfos, se llama eso. O sea, son básicamente la misma vaina. ¿Sí? Pero, es un pero grande y fuerte. Cuando hablamos ya de dimensiones que pues, trascendentes, ¿no? Dimensiones infinitas como esta, pues ya no sabemos, ¿no? Hay que ser un poco más cuidadosos. Y ahí es donde ya el asunto de los isomorfismos sí brilla, ¿no? O sea, sí o sí hay que hacer un isomorfismo para probar la igualdad, entre comillas, que tienen ambos conjuntos, ¿no? Bueno, en este caso tenemos dos conjuntos que no pueden ser más distintos. Sn, que es el conjunto de las sucesiones eventualmente nulas. Las sucesiones, pues, para entenderlas rápidamente, son listas, pues, contables, ¿no? ¿Sí? O son listas infinitas de números, ¿no? Entonces, una sucesión es una cosa de este estilo. Hay un primer número a 1, un segundo número a 2, un tercer número a 3, un cuarto número a 4, y así continúa este cuento, pues, sin terminar nunca. Eso es una sucesión. Ahora, ¿qué es una sucesión eventualmente nula? Pues el mismo nombre lo dice. Eventualmente nula quiere decir que eventualmente va a ser 0 esa dimensión. Entonces podemos poner un ejemplo de eso. Borremos todo. Listo. Una sucesión que sea eventualmente 0, pues es una cosa como esta, no sé. 1, 2, 3, 4, 5, 0, 0, 0, 0, y continúa pues infinitamente 0. Eso es una sucesión eventualmente nula. ¿Sí? Un listado infinito de números donde en algún momento ese listado se anula, ¿no? Ahora bien, esos listados pueden ser muy variados, ¿no? Porque otro que se me puede ocurrir es este, no sé, 1, medio, Euler, un tercio, pi, raíz de 2, 5, 4, 3, 2, y luego ahí 0, 0, 0, y de ahí no sale y continúa infinitamente 0. ¿Sí? Entonces note que el segundo listado es como un poco más random, ¿cierto? O sea, los números primeros pues no tienen como un patrón a seguir. Y además ese listado se hace 0 pues más tarde, ¿no? Porque aquí se hace 0 a partir de la
como la sexta coordenada, si se quiere, ¿no? Cambia acá se hace en la 1, 2, 3. Esta es la 11ª coordenada, ¿no? Sí. Entonces, se hace 0 más tarde que el otro, ¿no? ¿Sí? Y bueno, el conjunto de Cn del que estamos hablando, pues es precisamente el conjunto formado por todos esos objetos, ¿no? Esos dos son ejemplos de lo que hay ahí. Pero, ¿qué es lo que hay adentro ahí de Sn? Pues cualquier sucesión, ¿no? Cualquier sucesión de números que a partir de cierto punto de 0, ¿no? O sea, puede ser a partir de la millonésima coordenada, no sé. Después de la millonésima coordenada se volvió 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Sí? ¿Qué más? Puede ser también una que a partir de la segunda coordenada se volvió 0, como no sé, 1, 0, 0, 0, 0, 0 y continúa. Por ejemplo, después de la primera se anuló. O puede ser una que a la 10 millonésima coordenada se anuló. Esos son el tipo de cosas que hay adentro de aquí. Es un conjunto bastante abstracto, ¿sí? Que además, pues, no es difícil probar que este conjunto es de dimensión infinita. Ejercicio ahí. Ya vamos a hablar un poco de eso. ¿Sí? No es difícil probar. Y el otro sería P, el conjunto de los polinomios. Ese es otro conjunto que pues de pronto es un poco más conocido por ustedes porque lo tratan todo el tiempo, ¿no? Saben que es un polinomio. Entonces, si yo considero el conjunto de todos los polinomios que existen de una sola variable, ¿no? Pues ese conjunto se puede demostrar muy sencillo que tiene dimensión infinita. Y resulta que estos dos, Sn y P, son de esos, pues obviamente no pueden ser más distintos, ¿no? Porque yo digo que para algunos de ustedes, este conjunto de las sucesiones eventualmente nulas es un conjunto pues totalmente nuevo, nunca habían hablado de esa vaina, ¿sí? Ahora, para todos, yo creo aquí, pues el que diga que no alce la mano y pues toca ir a hablar, a ver qué fue lo que pasó. Pero yo creo que para todos aquí el conjunto de polinomios es un conjunto pues, totalmente conocido, ¿no? Lo utilizan todo el tiempo, ¿sí? Entonces, mire eso. Tenemos dos conjuntos que no pueden ser más distintos, ¿no? Uno es un conjunto de sucesiones que a partir de cierto momento se hacen 0, ¿no? Y eso quiere decir listas infinitas que a partir de cierto momento se hacen 0. El otro es un conjunto que pues todos conocemos de pe a pa, que es el conjunto de polinomios, ¿sí? No podemos conocerlo más de lo que lo conocemos ya. Sin embargo, a pesar de de que uno es conocido y el otro es desconocido, de que el uno lo utiliza todo el tiempo, pues sí, aquí hay gente que es ingeniera, física, matemática también. Entonces, sin importar distinción de carrera, todos ustedes utilizan en conjunto los polinomios a cada rato. Sin embargo, el otro conjunto no. Pero ¿qué pasa? Que el conjunto Sn y el conjunto P son esencialmente el mismo. ¿Sí? O sea, no pueden ser más distintos. Uno es conocidísimo, otro no. ¿Sí? Uno nunca lo habían visto, el otro sí. Pues algunos, ¿no? Y sin embargo, pues como espacio vectorial son como la misma cosa. ¿Okay? Vamos a revisar ese pedacito. De acá un momentico.
Qué pena, me voy a poner por acá un momentico. Hacer una pequeña revisada de este cuento, a ver. Listo. Espera. Un momentico. Qué pena. Me está doliendo la garganta. Ok. Entonces tenemos el conjunto de sucesiones eventualmente nulas y el conjunto de polinomios. Y un ejercicio, pues, que hay un isomorfismo entre ellos. ¿No? El ejercicio de estos sobre isomorfismos pudiera ser eso. Recordemos, isomorfismo lo que quiere decir es una transformación lineal que es inyectiva y que es sobreyectiva. Entonces pudiéramos hacerlo. Entonces, demostración. Entonces, para probar que hay un isomorfismo entre ellos, y eso lo discutía con un alumno hace, creo que el lunes en una consulta que hice. Algo existe. Pues, la forma más fácil de probar que algo existe es encontrándolo, ¿no? Hay otras formas, ¿no? A veces no es fácil. O sea, que existe un número primo de 50 millones de cifras, pues seguramente encontrarlo no es fácil, ¿no? Es más, yo creo que pues, no lo han encontrado todavía, por ejemplo, digo yo, porque sabemos que existen infinitos números primos, pero pues lo máximo que podemos computar, no sé cuántas cifras decimales sean, ¿no? Bueno, cuántas cifras sean. Creo que 50 millones de cifras es bastantísimo para ser capaz de computarlo. O sea, no, como tal no lo encontramos. Sin embargo, uno sabe que ese número debe existir porque por allá en el año 400 a.C., Euclides demostró que habían infinitos números primos, ¿no? Entonces, hay bastantes formas de demostrar que algo existe, ¿no? Pero la más fácil de ella, a veces, es encontrarlo. Entonces, voy a encontrar un isomorfismo entre ellos, es decir, una transformación lineal biyectiva, y puede ser de cualquier vía, ¿no? O sea, la transformación puede ir de Sn a P, o puede ir de P a Sn. ¿Sí? A mí, yo la voy a hacer de P a Sn, porque me parece más fácil. Me parece más fácil transformar un polinomio en una sucesión eventualmente nula que transformar una sucesión eventualmente nula en polinomio. Es como más sencillo. Entonces, sea T que va de PSN definida por, hay que definir cómo esa función transforma polinomios en sucesiones eventualmente nulas. Entonces, definida por, ¿sí? Entonces se me ocurre que para definirla tiene que ser algo como esto, ¿no? O sea, tengo T, adentro de T pues voy a meter algo de aquí de P, ¿no? ¿Cierto? Entonces tiene que ser pues un polinomio cualquiera, ¿no? Un polinomio general. Entonces a mí se me ocurre que un polinomio general es, pues es una cosa de este estilo, ¿no? Digo yo, me han enseñado en cálculo que es
un numerito multiplicado por x al máximo exponente, ¿no? En este caso el máximo exponente debería ser n porque pues no sabemos cuántos exponentes tenga. Es un polinomio cualquiera, pues puede ser de grado 3, de grado 4, de grado 5, de grado 6, de grado 27 millones, no sé. O sea, de grado n. Entonces es una cosa como esta, ¿no? Más otro numerito. Y esos numeritos pueden ser ceros, ¿no? Que acompaña a la x, pero con un grado menos, ¿no? Va reduciéndose, ¿no? O sea, cuando estamos, por ejemplo, en 1 cúbico, tiene una cosa así, x a la 3, más 2x a la 2, menos 5x, no sé. Cosas así, ¿cierto? Eso es lo que estoy diciendo, va como bajando el exponente. Listo. Y bueno, sigue bajando, pongamos una más. Sigue bajando, luego sigue otro numerito, que ese numerito pues puede ser 0, vuelvo y digo. Multiplicado por x a la n menos 2. Etcétera, ¿no? Hasta que redujimos tanto que aparece a sub 2, x al cuadrado, alguien que acompaña a x al cuadrado, alguien que acompaña a x, un numerito que está solo, ¿no? Eso es un polinomio. ¿Sí? Entonces tengo un polinomio, lo tengo adentro de una transformación T y bueno, quiero definir cómo rayos voy a transformar eso, ¿no? ¿Cómo voy a transformar un polinomio de esos en una sucesión pues eventualmente nula, ¿no? ¿Qué se me ocurre? Pues a mí se me ocurre lo siguiente. Voy a mover de pronto un poco esto para la izquierda. Dejémosle acá. No sé, algo así puede ser, no importa. ¿Okay? Entonces, defino. Recuerden que 2 puntos e igual significa defino. O bueno, si se quiere también se... No es importante, ¿no? No son formalismos ahí que uno utiliza porque le gusta hacer canción, en realidad. ¿Ok? Entonces, listo. Tengo este polinomio. Quiero transformarlo en una sucesión eventualmente nula. ¿Cómo hago? Pues a mí se me ocurre muy fácil. Comienzo a listar los números uno a uno, puede ser en reversa para que quede más chévere. Entonces, a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, etcétera, hasta llegar al último. Y de ahí para adelante que se anule, ¿no? Porque es una sucesión eventualmente nula, quiere decir que en algún punto se anule. Pues, se me ocurre eso, ¿no? A sub 0, que es el último, ¿no? Luego a sub 1, ¿cierto? Luego a sub 2. Sí, luego de a sub 2 sigue el que acompaña a x al cubo, que es a sub 3. Bueno, y sabemos que eventualmente llegaremos acá. Eventualmente llego a su n y ya no tengo más, ¿no? O sea, ya estos son todos los numeritos con los que cuenta el polinomio para definirse. Pero bueno, no importa porque esta sucesión pues sabemos que es infinita, pero sabemos que a partir de cierto momento se anula. Entonces, hagamos de este cierto momento inmediatamente ahora, ¿no? O sea, 0, 0. Y continúa siendo 0 hasta el infinito. Listo. Acabo de definir una transformación o bueno, una función que transforma polinomios en sucesiones eventualmente nulas. No me costó mucho encontrarme con la definición, ¿no? Algo que se me ocurre ahí de una. Y resulta que esa transformación que acabo de definir o esa función que acabo de definir es un isomorfismo. Ejercicio para la casa.
debe, que como está definida esta transformación, es un isomorfismo. Es decir, con mayúscula. Es decir, coma. Es lineal, inyectiva y sobreyectiva. ¿Okay? Entonces, ejercicio para la casa. ¿Okay? Pues no los he escuchado hablar hoy. ¿Hay algún comentario? No sé. Pregunta. Profe, ¿podría subir las diapositivas de hoy al Moodle? Creo que ya están, pero bueno, listo. Voy a mirar. ¿Sí? Entonces, la idea de los isomorfismos es como definir transformaciones lineales, ¿no? Y bueno, y definir transformaciones es, listo, tengo vectores de un tipo, oiga, ¿cómo hago para transformarlos en vectores de otro tipo? En este caso, tengo polinomios, ¿cómo hago para transformar polinomios en sucesiones eventualmente nulas? Pues acabo de dar un ejemplo. Y ahora, no es eso, sino como transformarlo bien, ¿no? Porque esa transformación además tiene que ser inyectiva, ¿no? O sea, y bueno, eso ya es un asunto que ya hemos discutido, ¿no? O sea, no pueden haber dos puntos o dos vectores diferentes que la transformación los envíe para el mismo lado. Eso es que vectores diferentes, imágenes diferentes. O en reversa se puede decir imágenes iguales implica vectores iguales. ¿Okay? Y bueno, y la sobreyectividad lo que quiere decir es que no hay nadie en el espacio de llegada que no sea imagen de alguno. Entonces, esta transformación es muy buena. Este ejercicio de pronto es hasta fácil. Simplemente saberlo escribir. No sé si pueden ver mi pantalla, ¿sí, cierto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ok. Ok. Entonces estábamos hablando precisamente de esto. Bueno, quiero comparar espacios vectoriales. ¿Sí? Para compararlo, pues lo hago por medio de isomorfismos y yo digo que dos espacios vectoriales son isomorfos si son esencialmente el mismo espacio o si son esencialmente un mismo espacio. Pero hay que tener mucho ojo con eso, o sea, ¿cómo lo hago? Acá está. Dos espacios vectoriales sobre un cuerpo, ya lo dijimos, son isomorfos si existe una transformación lineal entre ellos que sea biyectiva, ¿no? O sea, que sea inyectiva y que sea sobre. ¿Okay? Tal transformación se le llama isomorfismo, en la que ya dijimos. Y vamos a poner esta notación, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo es, bueno, vamos a mirar cuántos dos espacios como que son la misma cosa. Obviamente, por ejemplo, los ejemplos que vimos, R2, bueno, sí, obviamente R es distinto de los complejos, no son la misma cosa. Pero como espacio vectorial, pues son lo mismo. Entonces uno puede utilizar como una notación así, ¿no? Como un igual torcido. ¿Sí? Que represente eso, ¿no? O sea, no son lo mismo, pero en esencia sí. ¿Okay? O bueno, simplemente ese simbolito quiere decir isomorfos, y isomorfos quiere decirlo en la lámina inmediatamente anterior, ¿no? O
Isomorfos quiere decir que hay una transformación lineal biyectiva entre ellos. ¿Ok? Y eso quiere decir que los dos espacios tienen más o menos las mismas propiedades, o tienen las mismas propiedades, más bien. Teoremas sobre isomorfismos. Podemos tener bastantes cosas que hablar sobre ellos. Bueno, una transformación lineal, entonces los siguientes son equivalentes. Uy, este teorema es chévere. ¿Sí? Entonces, los tres siguientes ítems que voy a nombrar son la misma cosa. Es lo que en última quiere decir esto. ¿Sí? El núcleo es el espacio nulo. Eso es equivalente con que la transformación sea inyectiva, y eso es equivalente a que la dimensión del núcleo sea 0. ¿Ok? Tengo esa triple equivalencia ahí. ¿Por qué necesito esto? Bueno, porque como estamos hablando de isomorfismos, pues estamos hablando de funciones biyectivas. Y como estamos hablando de funciones biyectivas, estamos hablando de funciones inyectivas también, ¿no? Entonces yo creo que me darán un poco de... me respaldarán cuando digo esto los que están estudiando fundamentos, o si hay alguno de ustedes que esté estudiando teoría de conjuntos, sabe que un tema que de pronto al principio pega fuerte es precisamente esto, ¿no? Ser capaz de demostrar que una función es inyectiva a veces no es fácil, mejor dicho. ¿Sí? Entonces este teorema, el teorema 27, viene como a ayudarnos, ¿no? Viene como a ayudarnos a simplificar las cosas. O sea, dice, bueno, cuando estamos hablando de transformaciones lineales, pues el asunto de pronto es más sencillo que lo que es cuando estamos hablando con conjuntos normales, porque cuando estamos hablando y yo quiero demostrar inyectividad, pues yo no me escapo de hacer eso. O sea, tengo que hacer, el modelo casi siempre sería el mismo, pero a veces no es tan fácil, ¿no? Pues dos elementos que tengan la misma imagen. Probaré que los dos elementos son iguales. Así es como se hace en teoría de conjuntos o en fundamentos de matemáticas. O bueno, en general, no sé, porque uno cada rato tiene que estar demostrando inyectividad, creo yo. ¿Sí? Así es como se hace usualmente, ¿no? O sea, tomo dos elementos que tengan imagen igual y pruebo de alguna forma de que tienen que ser el mismo elemento. ¿Sí? ¿Cómo? Pues como se le ocurra a usted. Pero eso a veces no es tan sencillo, ¿no? Entonces lo que está diciendo ahí el teorema 27 es, olvídense de eso, las transformaciones lineales son como más chéveres. Y pues sí son bastante chéveres ahora que lo pienso. Porque ya no tiene que demostrar este cuento que está acá, ya no tiene que seguir este modelo, sino bueno, pues demuestre esto, ¿no? 1, o demuestre 3, la que le quede más fácil, ¿sí? Y si usted demuestra 1 o 3, pues ya con eso es suficiente, ¿no? Es lo que le está diciendo el teorema 27. Y vuelve que yo digo siempre, o sea, el asunto de las matemáticas, a veces estos teoremas nacen es precisamente por eso, porque a uno le da pereza hacer ciertas cosas, o hay procesos que pues son clásicos, pero de pronto bastante demorados, entonces uno como que busca la salida fácil. Entonces el teorema 27 nos dice eso, bueno, olvidémonos de la salida tradicional al problema de la inyectividad y haga una cosa más sencilla, demuestre que el núcleo da 0, por ejemplo. Es lo que usualmente yo hago, generalmente. ¿Sí? Demuestre el ítem 1, demuestre que el núcleo da 0 y con eso es suficiente para hablar de inyectividad, ¿no? Es lo que está diciendo aquí este cuento. ¿Sí? Este teorema es clásico, podemos hablar de eso un poco.
Bueno, pasemos al siguiente y después lo hablamos. Bueno. ¿Qué? Sí, este lo podemos probar la próxima clase, quería yo. A ver si todavía hay carga en este computador. Ah, sí. No, voy a poner la carga. Listo. Ok. Ahora esto es otra vez como subirle un nivel a los problemas, que ya lo habíamos hablado un poco, pues, cuando vimos el asunto de que se puede definir relaciones de equivalencia entre espacios vectoriales, ¿no? O sea, cuando vimos ambos conceptos al principio los vimos por separado. Bueno, relación de equivalencia es una relación entre dos conjuntos que es reflexiva, simétrica y transitiva, tal. Por otro lado, un espacio vectorial es un conjunto que tiene una suma y tiene un producto y tiene estas 10 propiedades, y un subespacio pues es cualquier subconjunto de ese espacio que tenga también las 10 propiedades y ¿sí? Ya vimos ambas cosas como por separado y luego las juntamos. Oiga, entonces vamos ahora a definir relaciones de equivalencia en espacios vectoriales. Tal. Entonces ya hemos hablado bastante de espacios vectoriales. Ya hemos hablado también arduo sobre transformaciones lineales. Entonces uno pudiera hablar de lo siguiente. Pues sí hemos hablado de espacios vectoriales y por otro lado hemos hablado de transformaciones lineales. ¿Qué tal si hablamos de el espacio vectorial de las transformaciones lineales? ¿Sí? Y bueno, y eso se entiende como con un dibujito de pronto, mejor. O sea, ya dijimos qué quiere decir que un conjunto sea espacio vectorial. Entonces tenemos una cosa como esta, eso es un espacio vectorial. ¿Ok? Ya también hablamos de que dos espacios vectoriales pues pueden como que asociarse, ¿no? O bueno, relacionarse por medio de una función que se llama transformación lineal. ¿Sí? Una transformación ahí. También hablamos de que esos dos espacios B y W, pues no es que tengan una transformación lineal única, ¿no? Hay varias, es más, pues puede haber otra transformación. Ya llegó Sánchez Brito. Ok. Puede haber esa transformación T, o puedo yo definir una transformación completamente diferente S entre ellos dos, sigue siendo lineal. O puedo definir otra transformación lineal L de lineal. Y todas pueden ser distintas entre sí. Es más, si yo tengo dos espacios vectoriales, generalmente va a haber infinitas transformaciones lineales de uno en el otro. Y si hablamos de isomorfismos, incluso también, o sea, por ejemplo, esa transformación ahorita, que era un isomorfismo, que les quedó ejercicio, ¿no? Que era un isomorfismo entre el espacio P y el espacio SN, en realidad no es el único isomorfismo que hay muchísimos, ¿no? Infinitos incluso, ¿sí? Entonces, si yo tengo todas esas transformaciones T, S, L, no sé, L0, bueno, todas esas transformaciones, L0, que van de B en W, ¿por qué no pienso en el conjunto de esas transformaciones? ¿Sí? ¿Y por qué no pienso también en qué estructura tiene ese conjunto? ¿Sí? Pues resulta que lo puedo hacer, ¿no? Obviamente es como subir el problema, pues, otro escaño, ¿no? Eso es un hiperespacio en cierto sentido. Pero ese tipo de cosas las puedo, pues, pensar, ¿no? Y ese conjunto, pues, ese es en últimas un espacio vectorial también, ¿no? ¿Sí? O sea, en un principio teníamos dos espacios vectoriales y me puse a definir transformaciones lineales entre ellos.
Ahora, todas esas transformaciones lineales que existen, son muchísimas, infinitas incluso, entre esos dos espacios, pues los puedo considerar todo ese conjunto de transformaciones lineales como un propio espacio en sí mismo. Y ese espacio en sí mismo pues cuenta con una suma y con un producto, es decir, y además cumple los 10 axiomas, es decir, este espacio que creé con las transformaciones lineales es también un espacio vectorial. Un espacio vectorial completamente nuevo incluso. ¿Ok? Vamos a definir eso. Es lo que dice acá. Sean B y W dos espacios vectoriales sobre un mismo cuerpo K, o sea, lo que estábamos diciendo ahorita. Tengo dos espacios vectoriales. Podemos conseguir el siguiente conjunto. ¿Cuál? El siguiente conjunto. Es el conjunto de todas las transformaciones lineales entre ellos, ¿no? Entonces el conjunto lo voy a llamar LBW. ¿Por qué? Porque no soy muy imaginativo. O sea, L de lineal, ¿sí? B y W. O sea, el conjunto de las transformaciones lineales de B en W. Señor, ¿sí se ve? Sí. Ah, ok. Haberlo dicho antes. Pues creímos que Ahora, estaba en la... voy a devolverme un momentico en la explicación. A ver, pero que se demoran en decirme, muchachos. Ya ahí hablando solo. Ok. El voy digo, o sea, ya hemos hablado de espacios vectoriales, entonces pues tiene sentido, es un conjuntico, ¿sí? Que tiene elementos que se llaman vectores y bueno, tiene toda una historia ahí de que tiene dos separaciones y demás, ¿no? Entonces tengo un espacio vectorial. También hablamos bueno, de que podemos compararlos, ¿no? O relacionarlos. Entonces tengo otro espacio vectorial que se llama W. Y sí pueden ver lo que estoy escribiendo, ¿verdad? Sí, sí, profe. Sí, Okay. así es. Bueno, entonces dentro de esos dos espacios yo puedo definir pues lo que uno llama transformaciones lineales, ¿sí? Transformación lineal T, como esa que está ahí en este momento. Pero esa transformación T no es única, ¿no? Hay muchísimas, infinitas, ¿sí? Y incluso si yo pienso en isomorfismos que son más raros, ¿no? O sea, las transformaciones lineales son muchísimas, los isomorfismos pues son más poquitos, entre comillas, pero siguen siendo infinitos. O sea, pero bueno, pensemos en transformaciones. Entonces tengo esa transformación, pero hay muchísimas, todas las que yo quiera. Pues esa era una. Puedo definir otra S, esa es otra transformación lineal. Puedo definir otra, no sé, L. Esa es otra transformación lineal entre esos dos mismos. Y no sé, L0, cualquier cosa. ¿Sí? O sea, hay muchísimas ahí que puedo considerar. Y entonces yo como que doy el salto, ¿no? O sea, ya no voy a pensar en B ni en W, sino que voy a pensar en todas esas funciones de las que estoy hablando. O sea, voy a pensar en la transformación T, voy a pensar en la transformación S, voy a pensar en la transformación L, voy a pensar en la transformación L0. Y bueno, todas esas transformaciones que son que van de B en W, pues forman a su vez un solo conjunto, ¿no? ¿Sí? Conjunto nuevo. ¿Cuál conjunto? Pues bueno, el conjunto de todas las transformaciones que van de B en W. Y bueno, y como puedo pensar en ese objeto, pues también puedo pensar algebraicamente, nada me lo impide, ¿no? Pues, oiga, ya que ese conjunto, pues como que tenga una estructura operacional, ¿no? Y resulta que si yo le reviso esas cosas, me doy cuenta de que ese conjunto pues tiene una suma, y ese conjunto tiene un producto por escalar. Y ya en últimas creo que ya hemos hablado de eso también un poco, ¿no? Porque, o sea, ya dijimos que es sumar funciones, tan simple como eso, ¿sí? Sumar funciones es sumar las imágenes. Ya hemos dicho que es multiplicar una función
por un número, por un escalar, pues es multiplicar la imagen por un número. ¿Okay? Entonces tiene esa estructura de operacional, y además si yo me concentro en revisar los axiomas de esa estructura, me doy cuenta que cumple todos 10. Es decir, este conjunto de las transformaciones lineales que van de B en W es un espacio vectorial. ¿Okay? Y ese tipo de saltos ya lo habíamos hablado antes cuando hablamos del espacio, bueno, del espacio de las clases de equivalencia para esa relación de equivalencia que definí sobre una transformación lineal, ¿cierto? Sobre un espacio vectorial. Aquí pasa lo mismo, o sea, uno comienza con dos espacios vectoriales que pueden ser tan sencillos como los quiera. Por ejemplo, R2 y C. ¿Sí? Ahora, yo entiendo quién es R2 y también entiendo quiénes son los complejos, pero puedo pensar, oiga, ¿y por qué no pensar no en R2 y en los complejos, sino en todas las transformaciones lineales que existen de R2 en los complejos? ¿Sí? Eso a su vez es un conjunto y eso a su vez es un espacio vectorial, ¿no? Uno puede hablar de esas cosas. Por ponerle un nombre, pongámosle L de lineal, ¿no? Pues que son transformaciones lineales. Las transformaciones lineales que van de B en W. Ese conjunto. Conjunto de todas las transformaciones lineales que van de B en W. Eso era lo que estaba explicando ahorita. Y bueno, entonces ya lo puede uno definir, ¿no? Tengo dos espacios vectoriales B y W, ambos sobre un mismo cuerpo. Podemos considerar el siguiente conjunto, LBW, el conjunto de todas las transformaciones lineales que van en BW. Y eso es lo que dice aquí en esta notación conjuntista, ¿no? O sea, ¿quiénes son los elementos? Transformaciones que van de B en W. O bueno, funciones que van de B en W, tales que T es una transformación lineal. Recuerden que cuando escribimos un conjunto, generalmente lo primero que ponemos es, bueno, ¿qué tipo de objeto es? Y luego yo pongo una característica. Pero es sobre explicar, ¿no? Ya ahí queda como claro. O sea, el conjunto de W es el conjunto de todas las funciones que van de B en W o de todas las transformaciones que van de B en W, que son lineales. ¿Sí? Y ese conjunto es un espacio vectorial, pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí por hoy. ¿Ok? No sé si hay alguna duda de último momento. Si no, pues recuerden que ya tienen bastantes ejercicios ahí acumulados. Espero que por lo menos intenten revisarlos. Así no los saquen, ¿no? Ok. Pasa como con todo, ¿no? O sea, si uno no se ejercita físicamente, pues se engorda. Y eso yo creo que les pasó a varios en la pandemia ahorita, ¿no? Y si uno no ejercita tampoco la mente haciendo demostraciones y esas cosas, pues se vuelve malo, ¿no? O se vuelve peor, que si ya era malo y no se está ejercitando, pues sí que va a tener consecuencias más graves, ¿no? Pero bueno, dejemos hasta ahí por hoy. Deseo un feliz fin de semana y nos estamos viendo el miércoles para el parcial. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Bueno, una feliz noche. Igualmente. Profe, una pregunta. Cuénteme. Es sobre el ejercicio, los ejercicios que dejó la clase pasada. ¿Ah? Es que estoy haciendo el 1-1, por así decirlo, ¿sí? Que es demostrarlo a la inversa. Demostrar el punto a la inversa, de que alfa por X más beta sí, por señor. Y. Bueno, ahí también estoy probando que es un absurdo, pero me estoy confundiendo un poco con la definición, porque si estoy diciendo que no aplica, que a la inversa no es cierto, afirmando que alfa más beta es igual a 1, entonces debo decir, entonces me queda que la suma de la X que pertenece a ese espacio por la alfa más la suma de la Y que pertenece a ese espacio por la beta no pertenecería a ese espacio, y eso está compuesto de su vector B más un W1 y sí.
Entonces, ¿quedaría como la evención ahí? Pues es eso, ¿no? O sea, lo que yo hice en la clase fue demostrar que si alfa X más beta Y pertenece al conjunto, alfa más beta es igual a 1, ¿cierto? Sí. Ahora usted se va yendo al contrario, ¿no? Entonces está asumiendo de una que alfa más beta da 1 y quiere utilizar eso para ver que alfa X más beta Y pertenece al conjunto, ¿no? Ajá. Entonces, si usted quiere ir en quiere utilizar reducción al absurdo para ese, pues lo que tiene que hacer es precisamente lo que está diciendo, claro, asumir que alfa X más beta Y no pertenece. Ese sería lo que usted tiene que asumir y de ahí tiene que llegar a algún absurdo. Pues eso sí, no sé Ok. cómo sería el desarrollo, pero pues el principio, o sea, como el planteamiento inicial, lo veo que lo lleva bien. El problema es el desarrollo, ¿no? Eso es lo que me descacha. Sí, sí. Ya, No profe, sé si hay muchas alguna otra gracias. pregunta. Bueno, chaito. Feliz noche para todos. Estén muy bien. Hasta luego. Chao.